La historia del fútbol resplandece con leyendas, con figuras icónicas cuyas jugadas y goles quedan grabados en la memoria colectiva. Pero, ¿qué ocurre con esos héroes que, sin pisar la cancha principal, orquestan hazañas desde las sombras? Aquellos cuya grandeza se manifiesta en actos silenciosos, a menudo olvidados, que sin embargo, resultan determinantes para el destino de los más grandes. Prepárense para conocer la increíble odisea de un portero invisible, cuya desinteresada acción no solo redefinió su propio futuro, sino que también rescató el legado de una figura monumental del fútbol colombiano, James Rodríguez. Marco, un joven veinteañero con el espíritu de un soñador, se debatía entre la dura realidad y sus aspiraciones. Sus guantes, aunque desgastados por innumerables entrenamientos en campos de tierra, eran el símbolo de su pasión inquebrantable por el fútbol, un sueño que parecía inalcanzable. Cada amanecer, Marco se enfundaba su uniforme de mantenimiento para trabajar en el imponente Estadio El Campín, el mismo coliseo donde años atrás su máximo ídolo, James Rodríguez, había deslumbrado al mundo. Marco conocía la lucha diaria, la presión de las facturas impagadas y la constante preocupación por el costoso tratamiento de su hermana menor, cuya enfermedad requería atención médica urgente. En sus ojos, el reflejo de la esperanza se mezclaba con la sombra de la incertidumbre, una dualidad que marcaba su existencia. Un fatídico día, la cruda realidad golpeó a Marco con la fuerza de un huracán, metafóricamente hablando. Mientras hojeaba el periódico local, una noticia desgarradora acaparó su atención. James Rodríguez, en crisis económica, obligado a subastar sus trofeos y recuerdos más preciados. La imagen que acompañaba el titular mostraba a su ídolo, el otrora brillante 10 de Colombia, con una expresión de profunda desolación, rodeado de objetos que narraban una carrera gloriosa, ahora destinados al martillo de un subastador. Marco lo observó luego en el estadio, una figura sombría que deambulaba por los pasillos que una vez resonaron con sus ovaciones. Nadie, ni la directiva del club que tanto se benefició de su talento, ni sus antiguos compañeros, parecía extenderle una mano. El ídolo, el huracán de Marco, estaba a punto de perder su legado ante el olvido y la adversidad. Con el corazón apesadumbrado y una determinación inquebrantable, Marco sabía que no podía permanecer impasible ante la desgracia de su ídolo. Aunque su propio salario apenas cubría las necesidades básicas de su familia y los caros medicamentos de su hermana, la imagen de James Rodríguez, un gigante caído, lo impulsó a actuar. En un acto de bondad desinteresado y conmovedor, Marco reunió sus escasos ahorros y, con manos temblorosas, tomó la difícil decisión de vender su más preciada posesión, unos guantes de portero, ajados por el uso, pero autografiados por el mismísimo James. Con el dinero en un sobre, se dirigió a la oficina de la directiva del estadio. Discretamente, sin buscar reconocimiento, deslizó el sobre bajo la puerta, acompañado de una breve y sentida nota. El fútbol es más que ganar. La verdadera grandeza es ayudar a quienes te inspiraron. El destino, sin embargo, tenía otros planes para su noble gesto. La sombra de la adversidad no tardó en cernirse sobre Marco, transformando su acto de bondad en una cruel ironía. Días después de su gesto anónimo, Don Rodrigo, el gerente del estadio, una figura conocida por su temperamento irascible y su falta de empatía, lo confrontó públicamente. Había descubierto la misteriosa donación y al no encontrar un responsable visible, su ira se volcó sobre el joven portero. Entre gritos y acusaciones infundadas de robo para ayudar a un desgraciado como James, el veredicto fue lapidario. «Estás despedido, Marco». El mundo de Marco se hizo añicos en ese instante. Las palabras del gerente resonaron como un eco doloroso en el silencio del estadio. Con el peso de la desesperación en sus hombros, se despidió con la cabeza gacha, incapaz de contener las lágrimas. ¿Cómo enfrentaría a su madre? ¿Cómo costearía ahora el tratamiento de su hermana? Su futuro, antes incierto, ahora se presentaba desolador. La noche siguiente al despido, Marco se encontraba desolado, sentado en una fría banca a las afueras del estadio que había sido su vida, y ahora su verdugo. Las lágrimas, que había reprimido con valentía ante su despiadado jefe, amenazaban con desbordarse, pero se negó a ceder a la desesperación. De pronto, una vibración inesperada rompió el silencio de su angustia. Su teléfono. Era un número desconocido. Una voz femenina, pausada y enigmática, se presentó como la asistente personal de un inversor anónimo. Le extendió una invitación a una reunión urgente, esa misma tarde,
en un exclusivo café del centro. La oferta, misteriosa y casi irreal, encendió una pequeña chispa de esperanza en el oscuro horizonte de Marco. ¿Sería un giro del destino o una cruel broma del azar? Solo el tiempo lo diría. Con el corazón latiéndole a 1000 por hora, Marco llegó al lujoso Café Bolívar, sintiéndose fuera de lugar entre el brillo y el bullicio de la zona G. La misma asistente que lo había contactado, lo recibió con una sonrisa tranquilizadora. Mi jefe lamenta no poder venir personalmente, pero me pidió que le entregara esto, dijo, extendiéndole un sobre. Con manos temblorosas, Marco lo abrió. Dentro, no solo encontró un cheque por la asombrosa suma de 5 millones de pesos colombianos, sino también una carta que cambiaría su vida para siempre. Era una oferta formal para ser el gerente general de un nuevo y ambicioso proyecto futbolístico, un centro de talentos para jóvenes de escasos recursos en su propio barrio. El salario ofrecido era 4 veces superior al que percibía en su antiguo empleo, e incluía un seguro médico completo que cubriría íntegramente los tratamientos de su hermana. Era más que una oportunidad laboral, era una promesa de futuro, un faro de esperanza que disipaba la oscuridad de su desesperación. Marco apenas podía procesar la magnitud de lo que tenía en sus manos. Lágrimas de pura alegría brotaron de sus ojos, empañando ligeramente su visión. Fue en ese momento, mientras intentaba asimilar su nueva realidad, cuando su mirada se desvió hacia la ventana del café. Allí, de pie, sin la gorra discreta ni las gafas oscuras que usaba para pasar desapercibido, estaba él, James Rodríguez, la leyenda, el huracán de Colombia, su ídolo. Lo observaba con una sonrisa genuina, una chispa de picardía en sus ojos. Marco comprendió de golpe. La bondad que había ofrecido en la oscuridad sin esperar nada a cambio, había regresado a él de la forma más inesperada y gloriosa posible. El verdadero rostro detrás del inversor anónimo se revelaba, y con él, el peso de una gratitud que trascendía lo económico. Con una mezcla de asombro y emoción, Marco se puso de pie mientras James Rodríguez se acercaba a su mesa. «No invertí por caridad, Marco», dijo James con una voz que transmitía una mezcla de firmeza y calidez. «Lo hice porque sé reconocer el talento y la bondad cuando los veo. Buscaba a alguien con tu integridad, con tu pasión, para liderar un proyecto que cambiará el fútbol colombiano desde la base». James explicó su visión, un centro de talentos en el barrio de Marco, un espacio donde los niños y jóvenes, sin importar su origen o sus recursos, pudieran soñar y entrenar. Este lugar, continuó James, llevará el nombre de El Legado, y usted, Marco, será su corazón y su alma. Para Marco, no era solo un trabajo, era la oportunidad de construir un futuro brillante, no solo para él y su familia, sino para toda una comunidad. Todo gracias a un simple acto de fe y desinterés. 3 meses después, la vida de Marco era irreconocible. En su reluciente nueva oficina, ajustaba el nudo de su corbata. Una sonrisa genuina adornaba su rostro, una expresión de felicidad que nunca antes había imaginado. Su hermana, gracias al seguro médico completo y los tratamientos que ahora podían costear, había mejorado notablemente. Su risa resonaba libre y llena de vitalidad. Marco había asumido su rol de gerente general con una dedicación admirable, supervisando cada detalle del centro El Legado. Desde la selección cuidadosa de cada miembro del personal hasta la aprobación del menú diseñado por el chef estrella, todo estaba impregnado de su visión, crear un espacio donde la dignidad y la oportunidad fueran accesibles para todos. No era solo un trabajo, era la materialización de un sueño, un futuro construido sobre el cimiento inquebrantable de la bondad, un faro de esperanza en su comunidad. La noche de la gran inauguración, el ambiente en El Legado era vibrante, un torbellino de emociones y expectativas. Las puertas se abrieron puntualmente a las 7, y la primera oleada de invitados especiales, incluyendo figuras de la cultura, políticos y otros deportistas, llenó el recinto. Entre ellos, para asombro de todos, Marco divisó a Don Rodrigo, su antiguo jefe, con una expresión de perplejidad, sosteniendo la invitación que misteriosamente había recibido. James Rodríguez apareció junto a Marco, notando la tensión en el aire, y siguió su mirada. «Es él», susurró Marco, con un nudo en la garganta. James le dedicó una sonrisa cómplice. «Entonces, vamos a saludarlo», dijo, extendiendo su mano a Don Rodrigo, quien palideció al reconocer al famoso futbolista. El verdadero significado de El Legado estaba a punto de ser revelado, no solo a la comunidad,
sino también a aquellos que subestimaron el poder de un simple acto de bondad. La noche transcurrió como un sueño, con elogios unánimes para la comida, el ambiente y el servicio impecable de El Legado. La madre de Marco, sentada en la mesa de honor junto a James, irradiaba un orgullo indescriptible. Cerca de la medianoche, mientras los últimos invitados se retiraban, Marco y James se unieron en el balcón, contemplando las luces de Bogotá que brillaban como estrellas caídas. El aire fresco de la noche acariciaba sus rostros. ¿Valió la pena?, preguntó James, con una mirada profunda. Marco lo miró, sus ojos llenos de lágrimas de felicidad. «Cada segundo», respondió, «no solo por lo que me ha dado, sino por lo que podemos dar a otros ahora». James asintió, satisfecho. «Cuando me ayudaste esa noche, no era porque mi tarjeta estuviera bloqueada o no tuviera efectivo. Tenía dinero de sobra, pero quería ver cómo me tratarían si parecía que no podía pagar. Había visitado 5 restaurantes antes, y en todos me trataron con desprecio o llamaron a seguridad. Luego llegué a El Rincón de Antonia y te encontré a ti. Tu acto de bondad me recordó por qué amo Colombia, y es lo que quiero que cada persona sienta al salir de aquí. No solo satisfacción por la comida, sino gratitud por las pequeñas bondades que hacen que la vida valga la pena». La historia de Marco y James no es solo un cuento de éxito, sino un poderoso recordatorio de que la verdadera grandeza se encuentra en la humanidad, la resiliencia y el impacto positivo que podemos tener en la vida de los demás. Un futuro construido sobre un simple acto de bondad había cambiado todo. ¿Te conmovió esta historia? Imagina cuántas más existen. Comparte este video si crees en la bondad. Suscríbete a Historias del Deporte para no perderte ninguna de estas joyas ocultas. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué otra historia de un héroe olvidado crees que merece ser contada? Hasta la próxima, campeones.